Buenos días, señores alumnos. Continuando con el curso de Química Orgánica, veremos hoy día las clases de reacciones orgánicas, adición, eliminación, sustitución, transposición, reacciones por radicales. Los tipos de reacciones químicas orgánicas que tenemos son las reacciones de adición, las reacciones de eliminación, las reacciones de sustitución, las reacciones redox y las reacciones de transposición, donde el subtipo vemos que hay adición electrofílica y adición nucleofílica, así también como adición radicalaria. Las reacciones de adición, este tipo de reacciones consisten en la adición de dos especies químicas al enlace múltiple, en este caso al doble enlace de la molécula insaturada, tal como se indica en esta forma genérica, más el reactante, en este caso A más B, y vamos a tener que en estas posiciones, carbono 1 y carbono 2, ingresan la parte A y la parte B. Este tipo de reacciones es muy común en los compuestos olefínicos y acetilénicos, como ocurre en la adición del bromo a un doble enlace o en la adición del HBr o en el proceso de hidrogenación. La adición de cloro a enlace doble. Vemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4. Este es el buteno más el cloro molecular. Vamos a ver que ingresan los dos átomos de cloro a carbonos adyacentes. La adición de HCl al enlace doble, de igual manera, en el enlace doble ingresa el hidrógeno y ingresa el cloro. En la hidrogenación de enlace doble, vemos utilizando catalizadores cómo se adiciona el cloro, desapareciendo en los tres casos el doble enlace. En la adición, aquí también vemos otros modelos, XY se adiciona XY perdiendo el doble enlace. De igual manera aquí tenemos la eliminación de XY en donde aparece el doble enlace, siendo esta una reacción reversible. En la reacción de sustitución se puede sustituir uno por otro. Por ejemplo, acá tenemos X, Y, va a ingresar Y y sale X. Las reacciones de adición. Por ejemplo, en la adición de de hidrógenos a los alquenos. Mecanismo de reacción. El protón se adiciona a los alquenos formando un correpocatión que es atacado en una etapa posterior por el nucleófilo. Aquí vemos cómo se mueve el electrón y se carga positivamente formándose el carbocatión. Luego este es atacado por el átomo y se sustituye en la posición del carbono donde está cargado positivamente y en el adyacente se coloca el hidrógeno. Si esta molécula es el 2-metilpropeno, esta molécula que se obtiene es el 2-metilpropano. Las reacciones de adición pueden ser adiciones simétricas o adiciones asimétricas. La adición simétrica es por medio de la hidrogenación, donde un alqueno o un alquino más un hidrógeno como producto me va a dar un alcano. La halogenación, el alqueno o el alquino, más el halógeno me va a dar un derivado halogenado. En la adición simétrica se utiliza la regla de Markovnikov. En las adiciones asimétricas, el hidrógeno se une al carbono del enlace múltiple que tiene más hidrógenos. La hidrohalogenación sucede cuando al alqueno o al alquino más el halogenuro de hidrógeno nos va a dar como producto el halogenuro de alquilo. La hidratación
De igual manera, el alqueno o el alquino más agua en presencia de ácido sulfúrico me va a producir alcohol. Las reacciones de eliminación, ya la hemos visto. Vemos también cómo se puede eliminar cuando un nucleófilo o una base de Lewis atacan a los halogenuros de alquilo, puede atacar a un hidrógeno y causar la eliminación del ácido clorhídrico para formar un alqueno. En este caso se está utilizando hidrógeno y un halógeno. Puede ser cloro, puede ser bromo. En este caso es bromo. Vemos cómo se elimina el bromo por acción de una base fuerte, produciendo de esta manera el alqueno más la eliminación del halogenuro más agua. En las reacciones de sustitución podemos distinguir 4 partes: el sustrato, el reactivo o grupo entrante, el grupo saliente y el producto. El sustrato, molécula en la cual tiene lugar la sustitución. El reactivo o grupo entrante, átomo o grupo de átomos que ataca al sustrato. Y el grupo saliente, átomo o grupo de átomos que es expulsado del sustrato. Y el producto es el resultado de la sustitución del grupo saliente por el nucleófilo. Se produce también las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular, muy conocida como SN2, donde el mecanismo de la reacción es concertado. En un solo paso, se produce simultáneamente el ataque del nucleófilo y la pérdida del grupo saliente. Vemos aquí cómo tenemos el ataque del nucleófilo y la salida del grupo saliente, en este caso el bromo. En la estereoquímica, en la reacción nucleofílica bimolecular, el nucleófilo ataca por el lado opuesto al grupo saliente, lo que se supone una inversión del centro quiral. El grupo saliente en la reacción nucleófila bimolecular requiere buenos grupos salientes, aumentando su velocidad al aumentar la aptitud de este. Esto sucede en esta reacción química y ese es el mecanismo de reacción donde el OH ataca al carbono para poder eliminar de esa manera al bromo y colocarse en su lugar, produciendo en este momento un alcohol. La influencia del sustrato. Los soloalcanos primarios y secundarios dan reacciones de sustitución del tipo SN2. Los terciarios no permiten el ataque del nucleófilo debido a los impedimentos estéricos. La influencia del nucleófilo, la velocidad del SN2 aumenta a medida que mejora la nucleofilia de la especie atacante. Esta reacción no transcurre con nucleófilos malos como agua, alcoholes o ácido acético, donde el disolvente también tiene que ser aprótico, ya que dejan libre el nucleófilo, permitiéndole atacar y favorecer la velocidad de la reacción SN2 hasta la obtención del producto final. También tenemos la sustitución nucleofílica unimolecular, que se conoce como SN1. El mecanismo de la reacción transcurre en 2 etapas. La primera supone la pérdida del grupo saliente con formación del carbocatión. Se forma el carbocatión. En la segunda etapa se produce el ataque del nucleófilo para poder dar el producto final. En la reacción nucleofílica unimolecular se ataca al carbocatión formando en ambas caras lo que genera mezcla de enantiómeros. Se puede producir la mezcla y la producción de enantiómeros. La reacción SN1 requiere buenos grupos salientes, aumentando su velocidad al aumentar la aptitud de este. Aquí vemos cómo tenemos un enantiómero, en donde se tiene la posición distinta.
La influencia del sustrato, los haloalcanos secundarios y terciarios, dan reacciones de sustitución del tipo SN1. La velocidad de SN1 no se va a ver afectada por el tipo de nucleófilo. Al paso determinante de la velocidad es la pérdida del grupo saliente. El disolvente debe ser prótico, ya que estabilizan el carbocatión y favorecen la velocidad de la reacción de SN1. Aquí vemos que hay un sistema en equilibrio en donde el bromo se encuentra para poder salir. En su lugar, se ve atacado el carbocatión y entra el nucleófilo. Reacciones con radicales. Las sustituciones radicalarias SR se inician con una ruptura homolítica del enlace con producción de radicales. Fase de iniciación son típicas de los alcanos. Por ejemplo, tenemos acá el etano más cloro, me va a dar el cloroetano más el HCl. Aparte del producto final principal indicado, pueden obtenerse otros. El mecanismo en varias etapas de la reacción anterior se puede describir como etapa de iniciación, propagación y finalización. En la etapa de iniciación vemos cómo el cloro se parte y cada uno se queda con su electrón. En la etapa de propagación, este cloro activo reacciona con el etano para formar un radical, en este caso que es el etil, más el HCl. Este etil reacciona con cloro para finalmente producir el cloroetano y queda activo el cloro radical para que pueda seguir actuando en la etapa de finalización, donde reacciona nuevamente con otro igual para formar la molécula de cloro y nuevamente se produce todo el mecanismo de reacción para poder ver, en este caso, cómo va a ir creciendo la molécula. Si reacciona el etano con cloro, finalmente vamos a ver que estos dos que son radicales, van a reaccionar. Esto es radical etil, reacciona con radical etil para formar el butano. 4 enlaces de carbono. Las reacciones de transposición se denominan también de Huffman. Es una reacción química que permite obtener a partir de una amida primaria, una amina primaria y dióxido de carbono, según la siguiente reacción, en donde se utiliza bromo e hidróxido de sodio y se obtiene lo indicado anteriormente. Esto fue nombrada en honor al descubridor von Hofmann. Reacciones de esterificación. El ácido carboxílico más alcohol me va a dar un éster más agua. Este es el procedimiento que se utiliza para la obtención de los jabones. La reacción inversa, la esterificación, es la hidrólisis del éster. Si se hace en medio ácido es reversible y da lugar a un equilibrio. Es importante por la aplicación a este tipo de reacciones de la ley del equilibrio y del principio de Lechatelier. Si se hace en medio básico, no hay equilibrio porque se produce una sal y recibe el nombre de saponificación. Sal de ácido carboxílico más alcohol en presencia de hidróxido de sodio, vamos a tener la formación del jabón. El éster más agua me va a dar jabón. Reacciones de eliminación. Ahí tenemos la deshidrogenación, la deshalogenación, que se recibe también con el nombre de regla de Zaitsev, y la deshidrohalogenación. Además, tenemos también la reacción de deshidratación, lo que nos producen nuevos productos cuando entran a la reacción. Por ejemplo, tenemos aquí halogenuro de alquilo, un alqueno o alquino,
más halogenuro de hidrógeno. La deshidratación se lleva a cabo con la presencia de ácidos. Tenemos también la sustitución electrofílica aromática, en donde vemos que un hidrógeno del anillo aromático va a ser sustituido y por consiguiente ese hidrógeno va a salir. Se puede dar aquí las reacciones de bromación, de cloración, nitración, sulfonación, alquilación y acilación. Seleccionando las condiciones y los reactivos apropiados, el anillo aromático se puede halogenar, nitrar, sulfonar, acilar y alquilar. Todas estas reacciones y muchas otras proceden a través de un mecanismo similar. Por ejemplo, acá se puede halogenar, puede entrar un cloro. Aquí la nitración entra un nitro. Acá vemos que es la sulfonación, aquí un grupo de alquilo y aquí una acilación, es un grupo de ácido. Las reacciones de óxido-reducción se dan porque se produce un cambio del estado de oxidación del carbono. Por ejemplo, acá tenemos esta molécula donde el carbono está rodeado por 3 hidrógenos y un oxígeno que está unido al hidrógeno. El oxígeno es -2. Al estar 4 hidrógenos más 4 menos 2, el estado de oxidación para que sea eléctricamente neutro es igual a -2. Entonces hay un cambio de estado de oxidación del carbono de -2 hasta carbono, estado de oxidación 0. Aquí vemos que se produce una molécula doble enlace, el oxígeno es -2, más 2 igual 0. Las reacciones de óxido-reducción, tenemos también la oxidación de aldehídos o ácidos carboxílicos, donde la reacción general es esta, donde tenemos un aldehído y por medio de la oxidación se convierte también en una cetona. Esta reacción solamente la sufren los aldehídos y las cetonas, entonces la misma es utilizada para diferenciar los aldehídos de las cetonas. Las reacciones de polimerización es la unión de varias moléculas denominadas monómeros en una sola macromolécula denominada polímeros. Como vemos, aquí hay una parte semejante que reacciona con otra parte semejante para poder dar el origen a los polímeros. Los grupos funcionales. Tenemos acá los alcanos, carbono-carbono. Tenemos los alquenos, donde el grupo funcional es el carbono doble enlace, carbono. Los alquinos, grupo funcional, carbono triple enlace, carbono. Los halogenuros de alquilo, donde vemos la presencia de halógenos. Los alcoholes, grupo funcional OH. Los éteres, grupo funcional oxígeno. Y aquí vemos las reacciones características que va a presentar cada uno de ellos con respecto a el tipo de reacciones químicas que puedan producirse. Tenemos también las aminas, el benceno, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los derivados carboxílicos, los cuales también presentan reacciones características, como por ejemplo, para los aldehídos, la adición y la sustitución de hidrógenos y grupos hidrógenos en el carbono alfa.